Se beneficien con lo de borrón y cuenta nueva, ya que fue una reforma que ahí trabajar con los capacitados, que vayan y hagan su cambio de placas, ya que esto les beneficiará directamente a su bolsillo y sobre todo pensando en que no van a pagar ya recargos, multas y todo lo que contenga desde el 15 de este mes de julio hasta octubre, que es completamente borrón y cuenta nueva. Aprovechen que se legisló y sobre todo que se reformó esta iniciativa para beneficio de todos los michoacanos. El crimen organizado en Guerrero, ¿están buscando una tregua? ¿A qué grupo se refería usted? Estamos dialogando ahorita, estamos dialogando con muchos grupos y de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupos? Ellos, varios grupos, no puedo especificar. La humanidad avanzó de manera irresponsable, provocando la extinción de ecología y cambio climático. Capacitar a los médicos, urgenciólogos, y en toxicología. ¡Qué bruto, focalicero! Estos se esparcieron aún más por las calles aledañas y alcanzarán el manto freático que se instalan en las zonas de alta marginalidad. ¡Demonios, Dom! ¡Eres realmente un genio! Que en Córdoba, Veracruz, se haga el día 3 de cada mes, se haga de inmediato un ejecutivo para que brinde mejores servicios a la ciudadanía y elige un momento, nos recuerde. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Exhorto al titular de la Secretaría para breve posible realice un estudio epidemiológico derivado del mismo, elabore un plan de protección de la salud. Atentamente, diputada Cristina Alarcón. A maestros. Let's get ready to rumble! Y'all ready for this? Echeverría tenía que cumplir la inmensa emisión de promesas y esperanzas que había lanzado por todos los rumbos del país a partir de su campaña. Rompió con el modelo económico denominado desarrollo estabilizador que había prevalecido en el país durante las últimas 2 décadas, para implantar lo que él llamó el desarrollo compartido. Entonces, la tesis de los economistas de Echeverría era que el sistema estaba agotado y que había que iniciar un nuevo sistema que consistía más que en crear riqueza, en distribuirla bien. Lo que hicieron fue impedir la creación y el crecimiento de riqueza y el flujo de recursos de inversión. Si había dinero, había que gastarlo, y casi todos sus proyectos eran hechos a una gran escala. En el caso de Bahía de Banderas, en la costa de Nayarit, fue patente la falta de planeación. Se adquirieron terrenos ejidales en la playa para desarrollar un complejo turístico y se compraron embarcaciones para convertir a los campesinos de la zona en pescadores. El proyecto naufragó por el ineficiente manejo financiero y los inevitables casos de corrupción. Otro proyecto faraónico, que tampoco cumplió con las expectativas que se planteó, fue el del complejo siderúrgico Lázaro Cárdenas Las Truchas. Obra colosal que en junio del próximo año producirá el acero que requiere toda nación en marcha.
Errores de diseño en la planta, problemas financieros y el afán de ver terminada la primera etapa de la obra antes de que concluyera el sexenio impidieron que la planta pudiera alcanzar los niveles de producción esperados. El secretario de Hacienda, Hugo B. Margain, quien se oponía al crecimiento desmesurado del gasto público, le dijo al presidente: of the internal debt and the external debt, and we reached the limit. En mayo de 1973, Luis Echeverría aceptó la renuncia del ministro. Poco después, el presidente Echeverría hizo una declaración verdaderamente histórica. A partir de este momento, dijo, la economía se maneja desde los pinos. Oh my God! Se beneficien con lo de borrón y cuenta nueva, ya que fue una reforma que logramos allí trabajar con los compañeros diputados y que salió positiva. Que vayan y hagan su cambio de placas, ya que esto les beneficiará directamente a su bolsillo y sobre todo pensando en que no van a pagar ya recargos, multas, todo lo que contenga desde el 15 de este mes de julio hasta el 15 de octubre, que es completamente borrón y cuenta nueva. Aprovechen que se legisló y sobre todo que se reformó esta iniciativa para beneficio de todos los michoacanos. El crimen organizado en Guerrero. ¿Están buscando una tregua? ¿A qué grupos se No, refería usted? estamos dialogando ahorita. Estamos dialogando con muchos grupos y de verdad, nos han manifestado ya que no quieren seguir en esta violencia, que ellos quieren deponer las armas y quieren caminar hacia la paz. ¿Qué grupos, ellos, secretaria? Varios grupos, no puedo especificar. La humanidad avanzó de manera irresponsable, provocando la extinción de ecología y cambio climático. Capacitar a los médicos, urgenciólogos, geólogos y en Sale. Desafortunadamente. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, amigas, amigos de En la Torre. Un programa versátil, un programa no cuadrado, lo más posible que se pueda hacer de opiniones, de debates, de polémica, de historia, y a hoy sobre todo, Héctor, de sindicalismo, porque tenemos aquí con nosotros a un gran amigo de hace muchos años, el compañero licenciado Rafael Alzate Núñez, compañero Rafael, dirigente de la COR aquí en Michoacán y miembro importante de la FOR, la Federación Obrera Revolucionaria, originalmente. Y pues yo quiero decirles que con el compañero Rafa tenemos años de conocernos también aquí en Michoacán, y con él hemos compartido momentos importantes en la vida sindical, ¿verdad? Hemos sido consejeros mutuos de repente,
Y yo te agradezco mucho, Rafa, y bienvenido, mi Rafa, aquí a este lugar importante en la Torre, Héctor. A Charo. Y pastizales, di. Claro. Se menciona que fueron 3 fábricas, amigas, amigos, una desgracia que nos llena de humo negro aquí en Morelia. Hay una foto por ahí donde la catedral se ve muy nebulosa, muy negra. Esperamos que las autoridades estén actuando como debe de ser, que de hecho, Héctor, Rafa, hay un ambiente de participación, de protección civil, de ambulancias. El propio ejército acaba de aplicar el DN3 y esperamos que no haya habido, pues ojalá que no haya habido ningún muertito, ningún compañero fallecido. Es una especulación, se maneja que fueron 20, pero no sabemos la verdad. Vamos a esperar que las autoridades hagan su trabajo, pero por lo pronto nosotros vamos a pedirle a nuestro compañero Rafa, pues ahora sí, que nos diga qué es lo que representa aquí en el estado de Michoacán. Él es un sindicalista de muchos años, y pues adelante, estimado Rafa. Pues bueno, lamentable, buenas tardes. Buenas tardes. Agradeciendo la atenta invitación a todos ustedes y al público. Y en primer lugar, pues bueno, se lamenta mucho de esta magnitud. Así es. Principalmente por los compañeros trabajadores, porque tienen seguramente su sindicato dentro de estas empresas, y pues bueno, nos mostramos solidarios con ellos ante cualquier eventualidad que pudieran necesitar al respecto, principalmente en la garantía de sus derechos sociales y sindicales. Y sobre todo, bueno, desearle las mejores suertes a la empresa que perdió parte de la generación de empleos, que es esta. Y bueno, los mejores deseos siempre para las partes, ¿no? Y ojalá esto se pueda subsanar inmediatamente para que esta empresa, estas fábricas o empacadoras, no sé cuál sea el giro, permitan continuar, ¿no?, con su actividad, porque ahí se desprende una constante necesidad y se desprende la economía de muchas familias, ¿no?, de los directos y los indirectos empleos, y de los proveedores y de la generación de riqueza. Oye, Rafa, ¿podrías saber una cosa que llama mucho la atención? Esta parte donde afortunadamente pasó esta situación. Sí. Conocer más a fondo a Rafa Alzate, dónde se prepararon, cosas particulares, ¿no? Gracias, bueno, soy oriundo de esa ciudad, ya con algunos años atrás de vida. Me formé, bueno, dentro de una familia sindicalista, que esto viene de una, vamos a decir, cultura, no una herencia. Se puede interpretar, porque eso no es cuestión de herencia, es cuestión de principios, es cuestión de forjar un carácter. Pero bueno, crecimos viendo a mis padres, fundadores de esta organización y de otras. Hablo específicamente de mi padre, que fue fundador incluso del Partido Comunista, colaborador de Lombardo Toledano, cuando era proscrito incluso el Partido Comunista. Claro. Mi madre, bueno, una mujer también luchadora social. ¿Cómo se llama tu papá, Rafa? Perdón. Juan Alzate Ávila. Juan Alzate Ávila. Mi madre, Raquel Núñez Alzate, que se forjaron dentro de lo que es el sindicalismo desde sus primeros años productivos. Y a raíz de esto, pues bueno, uno va creciendo en este medio, que el cual no es ajeno a nosotros, en lo que es el medio sindical. Y por obvias razones, pues bueno, también uno busca a veces la vida por otras partes. Y
ahora, bueno, estamos en este camino. De hecho, encabezamos por cuestión estatutaria la federación que represento, que conforma la Confederación Obrera Revolucionaria en el país, y del cual se desprende también el hecho de que es una lucha muy importante, la cuestión colectiva sindical, la organización de trabajadores, no es cualquier cosa, principalmente más en estos tiempos. Y a partir de ahí, pues bueno, asumimos la fundación de un sindicato nacional de la industria del acero, metal y gas, del cual se represento a nivel nacional, y de esta federación. Claro. 22 sindicatos, con algunas federaciones en otras partes del país. Y es la causa, bueno, que encaminamos, pese a las adversidades. Que a veces... Que la verdad son muchas dentro del sindicalismo, ¿eh? Sí, bastantes. Principalmente los cambios políticos, los nuevos criterios, los cambios del Ejecutivo en cuanto a su forma y su trato con la clase trabajadora, hablo desde el Ejecutivo Federal como el Ejecutivo Estatal y todos aquellos poderes que implican una relación colectiva con la clase trabajadora. Así es. Entonces, bueno, es parte muy breve, obviamente, por ahorrar y por respeto al tiempo de los oyentes y de ustedes, te puedo más o menos dar un pequeño sinopsis, ¿no?, de mi persona. Rafa, sin que sea agresiva la pregunta, por favor, aquí lo que se trata pues es de informar y que pues también todos estén al tanto de lo que pasa y para eso los invitamos, ¿no? Para que nos iluminen. Pero hay otro líder que se dice ser el representante de la COR en Michoacán. Okay. Se habla que hay denuncias, que hay demandas, denuncias penales, no sé, ¿qué nos puedes comentar sobre ese tema? El tema tiene ya desde 2012, del cual conocemos más que perfectamente este caso. Aquí hubo una usurpación muy clara de esto que me estás mencionando. Primero porque se encuentra ahorita una disputa por la dirigencia nacional de esta confederación. Es el grupo que encabezaba al momento la confederación, detentamos la toma de nota y a consecuencia de presentar una demanda ante la Junta Federal de Conciliación, misma que se encuentra ya a emitirse el laudo, como una estrategia política, más que nada, una cuestión de crear una animadversión y un divisionismo, le dieron un nombramiento a una persona determinada diciéndole que era el secretario general sin el que existieran facultades. Cuando es una persona que pues nadie conoce en nuestra organización, o sea, un desconocido al cual se le da un nombramiento por otro desconocido. Y bueno, recurrimos a instancias, y hubo una denuncia penal, presentamos ante el Ministerio Público que investigara si esta persona tenía facultades para otorgar un nombramiento y si la persona que lo recibió tenía facultades para ejecutarlo, ¿no? Eso lo llevó el Ministerio Público. La Junta Federal de Conciliación, tenemos un litigio de poco más de 2 años, del cual, pues bueno, afortunadamente hay tendencia a nuestro favor de que tomamos la toma de nota nacional de esta confederación por irregularidades, entre ellas esta designación que no fue la única. El que se ostenta ahorita el dirigente nacional, a raíz de que creamos un grupo dentro de la confederación para, vamos a decir así, reestructurar y dar una renovación a nuestra organización a nivel nacional, pues desde 2013 aproximadamente iniciamos este proceso de cambio. Se hicieron elecciones en el 2015, participamos, no estuvimos satisfechos con esas elecciones, y con el apoyo de compañeros de varias federaciones en el país, presentamos un juicio de nulidad de los actos, sustentado en algunas jurisprudencias de la Suprema Corte, y pues bueno, el cierre de instrucción ya se ejecutó el 1 de marzo, y esta cierre de instrucción ya significa que está para emitirse el laudo, del cual tenemos muy buenas perspectivas a hacer, tomemos la dirigencia nacional, y obviamente que eso es política, dar nombramiento como lo hicieron en otras federaciones del país, como Quintana Roo, Chiapas, Jalisco, Estado de México, etcétera, etcétera, donde esta persona a la cual estamos destituyendo como secretario nacional, pues en represalia de que estábamos creando una nueva corriente política dentro de la confederación, pues fue una estrategia más que nada. Pero esta persona que sabemos, me omito el nombre por cuestiones éticas, pues solamente dice ser, pero pues no sabemos ni quién es. Bueno, dentro de eso, o sea, se habla que dentro de lo que corresponde a tu persona, a la posición que tú representas dentro de la COR, que lo estás tomando como una herencia, que no
no hay nada de por medio que te avale como el dirigente. ¿Pero eso quién lo dice? El otro líder de la COR. Pero mira, te voy a dar un ejemplo para que te des una idea. Esta persona que lo dice, ahora dentro del proceso estatutario que se dio en la demanda ante la Junta Federal, le solicitamos informes a la Junta Federal para que esta persona, vamos, te explico, regreso, dentro del ofrecimiento de pruebas, solicitamos a la Junta Federal que esta personaje que tú dices, que señalas los actos, se informara a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo si legítimamente esta persona pertenece a la Confederación o no. Y no pertenece, de acuerdo al informe de la misma Secretaría del Trabajo. Entonces, para yo hablar que soy dirigente de una organización, debo primeramente ser empadronado y legalmente pertenecer. Por supuesto. Entonces, yo estaría usurpando un nombre al cual no me corresponde. Y esta persona legalmente no es miembro de la Confederación. Y esto fue un asunto meramente político. Entonces, a consecuencia de querer o pretender crear una imagen sombra, que se llama política, de un pequeño objeto, hacer una proyección de luz que quiere una sombra grande y hacer que es grande. Eso es una estrategia que usan muchos políticos y algunos medios. Se pagaron a medios, se hizo toda una estructura mediática, pero dentro de nuestras organizaciones, los mismos compañeros sindicalizados nos dejan, ¿y ese quién es? Y no sabemos, ni lo conocemos. O sea, ¿quién dice ser un desconocido, representarnos a nosotros, pero ni siquiera lo conocemos? Entonces, quien diga ser, tiene que ser miembro de esta federación y militar dentro de esta y tener el estatuto práctico para decir que es una herencia. Esto es una cuestión que se ha utilizado para detentar la continuidad de una lucha social. La lucha social no es cuestión de herencia, como dije al principio. El hecho de que haya nacido dentro de una familia sindicalista me obliga a dos cosas. Una, a respetar la lucha de mis antecesores, claro, mis progenitores, por supuesto, y elegir libremente si continúo o no. Pero eso no es una cuestión de una elección en base a una cuestión hereditaria. Eso es una cuestión de si tengo las convicciones y los principios para continuar esta. Claro. Si tienes los principios y las convicciones y sabes a lo que te estás enfrentando, porque eso es una cuestión no más de papel, es una lucha de principios. Y si no tienes esos principios, pues mejor no entres a esto. Eso es muy independiente a que si eres hijo o no eres hijo. Porque existe una imagen de una trayectoria, en este caso de mis padres, de más de 50 años de lucha. Y la pregunta es, ¿estaré a la altura o no estaré a la altura? ¿Me explico? Y sobre esa lucha vienen muchas adversidades, de las cuales no es el momento para entrar en detalles, pero hay una cuestión política fuerte. Y la cuestión meramente se da en el resultado. Y el resultado que se da es nuestro tipo de contratos colectivos de trabajo, nuestra permanencia de muchas de nuestras organizaciones, la lucha y la constancia. Pero sobre todo, vuelvo a repetir, es continuar con los ideales que forjaron esta organización. Que lo demás es política. Y lo digo con mucho respeto, esto viene de una desacreditación que se da a las organizaciones sindicales cuando venimos de una cuestión generacional. Como pudo haber sido otra persona que tomara la batuta, pero no es cuestión de quién sea, sino si verdaderamente estás a la altura de los que te han heredado una lucha social. Si no, de lo contrario, pues sería una destrucción de una organización, porque una organización se mantiene por esos principios. Y obviamente su militancia. ¿Cuáles serían las consecuencias en caso o en determinado momento que se lleguen a deslindar responsabilidades? Porque, bueno, tú tienes a tus propios agremiados y aquella parte o esa persona también está lucrando con el nombre de COR, o ambos están lumbrando con el nombre de COR. Yo tengo una legitimidad, porque yo tengo una toma de nota y un padrón. O sea, que conformo una padrón ante una instancia legal. La otra persona dice ser, pero ni siquiera está empadronado. Ni siquiera existe. Entonces, ¿quién usurpa? ¿El que tiene legitimidad de los actos o aquel que se dice ser sin tener una toma de nota? A mí me acredita una toma de nota expedida por una autoridad, que en este caso es la Secretaría del Trabajo. La otra persona se acredita con un documento que le dio un particular. Entonces, un particular no tiene facultades de autoridad. Y ese fue el engaño que le hicieron a creer a muchas autoridades y medios, de que por un documento que se expidió por un particular, que en este caso era el secretario general, que estamos ahorita revocando, a través del proceso legal que repito ahorita, tú tienes facultades para darme un nombramiento de que soy el director de tu... Por supuesto que no. Entonces, o sea, que ese cuate viene siendo como un Guaidó, más o menos. Pues algo parecido, pero más que todo fue una cuestión de desestabilización política de nuestra organización, para crear disidencia, para crear un menosprecio a nuestra persona, pero en ningún momento fue
porque en un grupo de nuestros sindicatos, vamos, le repito, cuando hablamos al tema, dijeron, ¿y ese quién es? O sea, un desconocido. Es como si a tu casa llega un desconocido que es el dueño con un papel que le dio el vecino, oye, pues tú quién eres, ¿no? Y hace un show aquí en tu colonia, pues quien lo toma en serio, pues quien se la cree. Pero quien conoce los procedimientos que nos marca la ley, quien conoce cuál es la trayectoria, pues sabe de antemano que es un farsante, ¿no? Ya tienes en litigio prácticamente 3 años. Bueno, el litigio ya está para resolverse. Ya está para Ya está resolver. para resolverse. Aquí hubo suficientes pruebas de las cuales nos favorecen. No vengo a hablar de mi ego, vengo a hablar del procedimiento mismo. Uno de ellos fue simplemente que presentaron ellos una convocatoria fuera de término, presentaron un quórum no cubriendo las formalidades de la ley, del 371 de la ley. Entre varias pruebas más, solicitamos informes, repito, a la autoridad correspondiente de esto que te estoy diciendo, y pues la autoridad dijo, pues eso ni siquiera forma parte de la confederación. Entonces, y un particular le da un nombramiento a alguien, pues los dos caen en una instancia incluso de usurpación de personalidad. ¿Las consecuencias para los trabajadores? Ninguna, porque nadie lo tomó en serio. ¿No? Bueno, pero hay descuentos y todo esa situación, ¿no? Pero, ¿va dentro del tema o es fuera del tema? Es que no entiendo tu pregunta. O sea, en la cuestión de los trabajadores que están agremiados a esa COR. A esa pues no hay ninguno. De esa persona que tú me dices, pues yo quisiera saber quién es, porque es un sindicato blanco que se dedica a la construcción y que nomás anda ahí extorsionando a empresarios de la construcción, que si no les dan un dinero, les traen una huelga o les cierran la obra. Es lo único que se le conoce. Extorsión nada más. Extorsión no hay afiliados de Nada, trabajadores, son nada. sindicatos blancos, pues. Son sindicatos que no existen nada. Entonces, ¿cómo tú te dices que eres cuando no tienes nada? A un dirigente se le respalda a su gente. No lo respalda un papel. Le comentabas, Paco, hace un momento de cuántas agremiados o cuántas empresas estaban asociadas a tu Bueno, aquí son confederación. sindicatos y los sindicatos tienen contratos colectivos de trabajo celebrados, pero no todos los sindicatos tienen contratos colectivos, porque hay organizaciones de estibadores, no sé, campesinos o transportistas que no necesariamente están ante una contratación colectiva. Y también hay uniones que no necesariamente tienen una contratación colectiva, ¿no? Cosas distintas. O sea, todo depende más que nada de los sindicatos de industria, que son los que más representamos, y de servicios, que son los que tienen algún tipo de contratación colectiva. ¿En qué tipo de industrias aquí en Morelia o en el estado o en el país están ustedes anclados o sembrando allí la política sindical, estimado Rafa? Bueno, hay varias industrias de las cuales me omito por razones de privacidad, pero la industria metalmecánica, la industria de acero, la industria de servicios, la logística, que es lo que más tenemos, algunos ayuntamientos y algunas industrias que son de las, vamos a decir, de las 10 industrias más importantes del estado, nosotros tenemos 4. ¿De cuántos miembros estamos hablando, estimado Rafa, en el país o en el estado? Bueno, en el país estamos hablando de un promedio de 235,000 agremiados dentro de la confederación. Okay. En el estado estamos en un promedio por la cuestión productiva que el estado no da más, andamos unos 2,000 y tantos. 2,000. Sí, hablando en términos reales. Fíjate, Rafa, Héctor, que yo la verdad me siento contento que esté Rafa porque yo también vengo de la lucha sindical, ¿no? Y sé que no es fácil. Construir un sindicato cuesta esfuerzo, sacrificio, riesgos, claro, pérdida de la vida incluso de muchos compañeros. Nos gustaría conocer más o menos cuál ha sido tu experiencia, tu trayectoria sobre este tipo de lucha que tú has desarrollado, estimado Rafa, porque una de las cosas que hemos platicado con el compañero Héctor es que la idea de que alguien venga con nosotros, pues es que la gente sepa qué está haciendo, ¿no? Entonces, sería bueno que nos comentaras cuál ha sido tu trayectoria desde el punto de vista sindical y obviamente los riesgos que has tenido, la necesidad de mejorar obviamente el sindicalismo, porque hoy que estamos viviendo un proceso de transición en este país, obviamente también el sindicalismo está entrando en esa ruta, ¿no? Entonces sería bueno más o menos conocerla, ¿no? Bueno, la trayectoria siempre va a ser compleja, porque tenemos que hablar que es un colectivo. Claro. Y en un colectivo hay muchas formas de ver las cosas, pero hay un objetivo en común. Sí. Cada cabeza es un mundo, pero hay un objetivo del cual nadie se puede apartar. Uno de los temas más importantes es la conciencia social de la clase trabajadora. Desgraciada o afortunada o desafortunadamente, depende de la visión de cada quien,
existe una tendencia mucho a desacreditar el sindicalismo. Porque, ¿cuál es la función realmente del sindicalismo? Los sindicatos existen para transformar el Estado. Y el Estado no le gusta la competencia. Y menos al Ejecutivo. Bueno, ahí está la situación, por ejemplo, hablando del Estado y el Ejecutivo, los hospitales infantil y civil, ¿A qué va los que están a la salida Charo con el tema de los trabajadores. Bueno, aquí el asunto que nosotros vemos dentro, la lucha sindical, bueno, si me preguntas en cuanto a experiencias, pues han sido muy fuertes, muy de alta intensidad, ¿verdad? Porque estás organizando trabajadores de los cuales nos dedicamos a que se sepan defender y sepan representarse y sobre todo que tengan ideología. Sí. Sin ideología un sindicato no existe, solamente es papel. Entonces, crear una cultura de la ideología, de la causa, de una defensa legítima de tus derechos, verdaderamente es un enfrentamiento primero con tu persona, porque debes romper muchos egos, claro, para saber que estás en una situación de defensa colectiva y hacer un acto solidario y un acto colectivo. Segundo, es las circunstancias adversas. Y muchas veces con circunstancias adversas es desde las mismas instancias que se sobreentiende que tienen que darte facilidades sociales para formar tanto tu organización sindical como para escucharte y atenderla, de las cuales no siempre es así. Formar una organización sindical, obtener un registro, emplazar a huelga una empresa para que te firme un contrato o demandar a una titular de colectiva de trabajo, te enfrentas a muchos intereses, principalmente cuando son sindicatos comprados o controlados por el patrón, que no son muchos, pero sí hay bastantes. Te enfrentas a esa situación y sobre todo, y lo digo con mucho respeto, a la corrupción que existe en las instancias laborales y los intereses de no ser tocados los intereses del gran capital por los trabajadores, porque no hemos visto el gran cambio en cuanto a que realmente exista una imparcialidad del Ejecutivo. El Ejecutivo siempre protege el interés del capital. No es nuevo. O sea, cambian las siglas de cualquier gobierno, pero sigue la misma ideología en cuanto a la actitud hacia los trabajadores. claro. Ese es el mayor enfrentamiento, y sobre ese enfrentamiento, pues obviamente existe política. Y la política se hace a través de tu trabajo. Y ese trabajo da resultados. Y el mejor resultado es tener un trabajador, un grupo de trabajadores con convicciones, con ideología, que sepan defender su contrato colectivo y con inteligencia saber negociar con los patrones, que verdaderamente es el arte del sindicalismo. Y en ese arte del sindicalismo es cuando verdaderamente tienes que tener la convicción y la lucha en asambleas de verdaderamente llegar a puntos de acuerdo que refuercen una negociación colectiva. Ese es un arte. Claro. Y fortalecer un sindicato para que sepa el patrón ceder, negociar. Tú lo sabes bien, Paco, cómo se hace. Sí, sí. No es un juego. Nos estamos hablando de intereses muy fuertes, de empresas que tenemos, que no omito nombres por respeto que se debo serias y debe ser transnacionales que tenemos aquí en el Estado y en otras partes del país, que verdaderamente tienen también sus estrategias. Como las empresas como la Costco, como la Walmart, como una serie de empresas donde no hay condiciones laborales favorables para el trabajador. Bueno, esas son empresas de servicios. Sí. Estamos hablando, sin duda alguna, con mucho respeto, pero estamos hablando de aquellas empresas que transformadoras, o sea, industrias pesadas, después tenemos contratos, de las cuales son generadoras de gran cantidad de trabajadores, de transformación de riqueza, que después se desprenden servicios, pero que son verdaderamente industrias metalúrgicas, no necesito nombres, repito, sí, está bien. Por razones lógicas y por respeto a la privacidad de muchas cosas. Negociar con transnacionales no es tarea fácil. Y lo más complicado, Rafa, pienso yo, pues, que es convencer a los trabajadores, ¿no? Más que todo, de convencer a los trabajadores, no se trata, el sindicalismo no viene a convencer, el sindicalismo viene a crear conciencia, que son cosas muy distintas. Tú convences a alguien, no estás realmente transformando, estás verdaderamente creando solamente una circunstancia momentánea. Tienes que transformar principalmente la dirigencia para crear conciencia social de la importancia de estar organizado, de la importancia verdaderamente de transformar tus condiciones personales y colectivas, y de ahí se desprende la transformación del Estado. ¿Por qué hablamos de la transformación del Estado? Porque el sindicalismo es una institución antes que nada. No le pertenece a nada más que a sus estatutos y sus arreglos. Y a veces se quiere representar que un personaje que tiene la representación jurídica del sindicato es el sindicato. No, esto es una institución. Y se ha tratado de menospreciar la institucionalidad del sindicato a través de un gran programa bien planeado desde el extranjero, me atrevo a pensar,
para menospreciar que los trabajadores estén organizados. ¿Por qué? Porque demandan justicia social. Y repito, el Estado no ha podido cubrir esas necesidades completas de los trabajadores ni de la sociedad. Y los trabajadores organizados sí han podido demostrar que tienen esa autonomía para exigirla por la razón. Existen las condiciones generales laborales, pero también existen las condiciones que la ley le permite a la clase trabajadora convertirse en su propio legislador. Repito, el trabajador organizado en su contrato colectivo se convierte en su propio legislador porque ante la empresa crea condiciones por encima incluso de la ley, o crea sus propias leyes ante el patrón para poderse gobernar mutuamente. Entonces, ¿eso qué implica políticamente? Una gran fuerza. Y lo podemos ver a través de muchos contratos colectivos de trabajo, que nosotros tenemos prestaciones que son al 100% de lo que marca la ley. Tenemos prestaciones que la prima vocacional tan solo es al 100%. La prima de aguinaldos, en fin, una serie de detalles que no es el momento de enumerarlas, pero sí es el momento de señalar cuáles son las posturas y qué es lo que sucede. No es que los patrones sean del todo malos, es la cultura social, es la cultura sindical, es la cultura que nos dan desde la casa para ser personas productivas, competitivas, pero sobre todo ser personas que generan un bienestar social y no es cualquier cosa. Entonces, y los patrones, obviamente, que han tenido que también transformar su mentalidad. Muchos patrones han tenido que modificar su estructura de ser competitivos y aliados con los trabajadores, y eso no es fácil. Entonces, ¿qué es lo que implica el sindicalismo? Eso y muchas otras cosas más. Entonces, obviamente que no gusta esta cuestión porque, repito, como dije al principio, al Estado no le gusta la competencia. Quiere el Estado tener la totalidad. Estamos incluso en nuevas etapas de estos nuevos 4T y todo esto. Estamos enfrentándonos a una situación muy delicada del totalitarismo. Si no somos agudos en esta posición, estamos cayendo en un totalitarismo muy delicado, de la cual, repito, el sindicalismo bien organizado es competencia. Pregunto yo, ¿el Estado te da esas garantías sociales a través de la Ley Federal del Trabajo y otras más, condiciones generales de trabajo? Pero resulta que los trabajadores crean su propia legislación ante el Estado, cuando son trabajadores del gobierno del Estado, sus municipios, o ante una iniciativa privada, y las partes crean su propia ley, sus propias condiciones laborales, sin menospreciar lo que ya tienen ellos plasmado en ley. Eso se oye fácil, pero implica una verdadero arte de negociar condiciones por encima de lo que el Estado no te puede dar. ¿Qué implica en todo eso? Una verdadera autonomía. Por eso los sindicatos deben ser muy independientes al Estado y a los privados, porque pueden generar ese estado de riqueza, repito. Es un derecho constitucional. Pero no gusta. No les gusta. Claro. Sí, por supuesto. O sea, una cosa es que tengas el derecho, otra cosa es que te dejo que lo ejecutes, ¿no? Rafa, insisto, en la parte de los hospitales del infantil y civil que están construyendo en la ciudad de Charo, tenemos denuncias de los trabajadores que se sienten desprotegidos, que no los están apoyando el supuesto sindicato que está a cargo de esas obras y que no los apoyan, que tienen condiciones de trabajo fuera de la ley, que no se les responde ni se les paga como debería de ser, que trabajan fuera de los tiempos pues que también deben ser las 8 horas, sí, y que les hacen descuentos que no aplican y que únicamente les dan a firmar una hoja que sí están sindicalizados, pero que no saben ni quién los ampara. Hablas de trabajadores del sector salud. Son trabajadores del sector salud, sí, pero son trabajadores de una obra que se está construyendo. Son de construcción. Son trabajadores de la construcción. Sí. Bueno, aquí solamente se tiene que ver quién es el titular del contrato colectivo de la obra. Y reclamar las prestaciones que se tienen plasmadas, ir a la Junta de Conciliación, solicitar una copia certificada y exigirle al titular de ese contrato que, si me estás representando, pues dime cuáles son mis garantías, primero. Segundo, también ver en qué condiciones se celebra un contrato y solicitar esa exigencia. En los contratos de obra, que es una de las áreas más delicadas en cuestiones de seguridad y higiene, existen condiciones muy privilegiadas para los trabajadores de la construcción, porque el tema riesgo tiene. En dado caso, bueno, solicitar el apoyo a la Dirección del Trabajo, a la Procuraduría de Defensa del Trabajo, o si es competencia federal, solicitarla a la Delegación Federal del Trabajo. Y de esta manera, bueno, la intervención o la inspección de la autoridad.
Porque Ujú. tomemos en cuenta, hay tesis al respecto, y lo digo con mucho respeto, que ya hablan de que el contrato colectivo de trabajo no se firma con los trabajadores, se firma con el sindicato, que son cosas distintas. Entonces un patrón... Ahí el que les da a firmar es el que les paga. Bueno, repito, hablo de la contratación colectiva, lo que implica un contrato colectivo. A veces se interpreta que es, sí, firma un contrato, un titular para el beneficio de todos. Pero si es de todos, bueno, eso es una copia, si no pide una inspección a la instancia correspondiente, porque hay condiciones que son mínimas de ley. Y esas no pueden ser violadas, porque independientemente de un contrato colectivo no, esas no pueden ser violadas en ningún momento. Solicitar el apoyo de una autoridad que vaya un inspector y cheque si efectivamente están en las condiciones reales y si son verdaderamente aplicables, o si verdaderamente se le está acreditando a alguien, en este caso un patrón, su incumplimiento. Y la autoridad, pues bueno, toma las medidas coercitivas necesarias para que se lleve a cabo esto, ¿no? Es lo que podemos hacer. Yo pensé que hablabas del sector salud. Le digo con muchos compañeros y amigos que conozco el sector salud, que es el mejor ejemplo del nuevo sindicalismo. Dividirlos. Sí, ¿verdad? Tan solo Michoacán tiene aproximadamente más de 12 o 13 sindicatos al sector salud. Así es. Y esa nueva reforma laboral viene con esa idea. De tener a gente tan dividida que no pueden exigir nada al final de cuentas. Fíjate nada más. Oye, y el caso que se dio muy sonado, perdón, del Hotel Virrey de Mendoza, donde quieren formar un sindicato o querían formar un sindicato y en cuanto se dan cuenta los van corriendo. Y el tema del Hotel Alameda, que desde siempre, apenas si ven que hay un brote de que alguien está formando o queriendo formar un sindicato y va para afuera. Del Hotel Virrey de Mendoza conocemos muy bien el caso. Porque hay trabajadores que se han acercado a nosotros a detentar el contrato colectivo. Aquí el tema es, omitiendo nombres, que desde nuestro punto de vista hubo un gravísimo error de quien llevó a cabo a los trabajadores a llevar a esta carnicería de trabajadores, porque los acabaron, pero por la falta de planeación y organización. Lo que yo sé, sin que me conste, es que un grupo de trabajadores se manifestaron en contra del patrón porque había un problema de las propinas que estaba, parece que el patrón adjudicándoselas o distribuyéndolas a su manera, no me consta, pero es la idea. Y después un grupo de trabajadores empezaron a manifestar de la forma irregular. ¿Por qué lo digo irregular? Porque cometieron, desde mi punto de vista y desde el análisis jurídico, salieron a manifestarse en horas de trabajo. Hicieron un paro. El paro solamente es para el patrón, la huelga es para los trabajadores. Y fue público, todos suspendieron las actividades. Sí. Errores garrafales, ¿no? Eso no lo hace carácter legal. ningún abogado honesto. Quien nos asesora, no sé quién sea, porque conozco a los trabajadores, los indujo a que se manifestaran incluso saliendo dentro de las horas de trabajo. Eso es abandono de trabajo. Bueno, inclusive el abogado los estuvo apoyando ahí en el momento de manifestarse. Sí, pero eso no fuera se hace. Eso es un gravísimo error, porque como estás trabajando, sí, hay condiciones, perfecto, por eso hay instancias jurídicas. Si los trabajadores dicen que están en contra del titular de la organización o de la central que forma parte, o que es la que tiene la titularidad del contrato colectivo de este famoso hotel, pues se demanda la titularidad del contrato colectivo y se le demanda a un sindicato del mismo rubro, se le demanda la titularidad y se hace una votación. ¿Quién quiere efectivamente sin perder el empleo? Pero muchos trabajadores, por dejarse llevar por gente que no conoce la materia laboral, realmente perdieron el trabajo cuando eran compañeros que tenían más de 20, 30 años trabajando, perdieron todo. Los dejaron en la calle. Entonces, ¿quién está mal? Pues el asesor. Cuenta mucho, Rafa, la orientación, como tú decías hace rato, de la ideología que se tenga para poder entender la conciencia social o la conciencia de clase, diría yo, porque yo tengo pues la experiencia, ¿no?, del sindicalismo. Yo recuerdo cuando empezamos en la lucha obrera allá en Lázaro Cárdenas, donde un grupo de compañeros intelectuales que llegaron de las universidades de aquí de Michoacán, de la UNAM, de la UAM, del TEC de Monterrey, eran amigos que tenían conciencia de clase. Llegaron a organizarnos allí, a formar círculos de estudios para entender lo que era precisamente las luchas de clases, lo que significaba el marxismo, lo que significaba la lucha en América Latina, lo que había pasado en Francia. Entonces, cuenta mucho quién conduzca o quién oriente,
a los trabajadores para que no sea un fracaso el sindicalismo, ¿no? Bueno, eso estoy de acuerdo, siempre y cuando la inducción sea en el sentido hacia adelante. Claro. El asunto del Hotel Virrey de Mendoza, quien llevó, conocemos, pero nos omitimos nombres. ¿Cómo es posible? Yo lo vi, que un grupo, que este personaje y otros más hayan inducido a que los trabajadores se salieran a las horas de trabajo a manifestarse, repito, con carteles, haciendo un mitin afuera, cuando los mismos trabajadores reconocieron que cerraron las puertas del hotel, impidieron la salida de empleados y de huéspedes. Afuera todos conocemos que hay unas mesas de café. Sí, claro. Tuvieron que, no los dejaron ni siquiera vender a la empresa su producto, sus servicios. ¿Quién hace eso? Alguien que no conoce la materia, porque eso no se hace, porque estás causando un daño económico en una fuente de trabajo. ¿Se dirigieron con el mal con el abogado o escogieron mal? Yo no meto nombres por respeto, y no voy a señalar a nadie porque no me corresponde, pero la estrategia es completamente mala. Y después del niño ahogado quisieron tapar el hoyo. Entonces la empresa, con toda razón, despidió una cantidad de trabajadores, primero por abandono, segundo por sabotaje, tercero por daño económico. Y ahí muchos trabajadores perdieron su antigüedad. Legalmente ya no tienen derecho a su antigüedad porque ocasionaron un daño. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que quien los encabezó, quien manejó esto, pues no conoce, creyendo que con detentar, menospreciar, hablar mal de alguien, criticar, juzgar, nos iban a espantar. Iban a espantar, o la empresa iba a quedar así asustada. El patrón tiene el derecho a revocarte la relación laboral en cualquier momento. Si viola la ley, bueno, se acreditan los procedimientos de recesión de la relación laboral con justa medida, pero también queda un parteaguas de decir, bueno, en el punto de las condiciones, bueno, si hubo una situación en la cual los trabajadores estaban inconformes con el titular del contrato colectivo, bueno, me asocio a otro sindicato del mismo rubro y solicito, ¿cómo se llama? La detención del contrato colectivo para que entonces ese sindicato verdaderamente nos represente. Pero fíjate, Rafa, que yo escuché pues el video, ¿no? O vi el video donde el joven está platicando con el patrón, ¿no? No recuerdo el nombre del patrón. Y el audio. El audio, perdón, no fue el video, el audio, donde sí, la verdad, tiene razón en cuanto a los errores garrafales que cometieron, en cuanto a salirse del trabajo, en cuanto a cerrar. Pero la verdad, el patrón se portó muy, muy déspota con el chavo lo ofendió vía telefónica, y la mayoría de la gente que traemos esta lucha social o sindical, pues sí nos molestó. Al menos yo en lo personal sentí feo que haya tratado a ese joven de esa manera. Y creo que a veces los trabajadores cometen el error garrafal de creer que desde afuera se les puede respaldar, cuando el método más importante es la organización interna. Claro. Y prepararse ¿para qué? Para que su lucha sea exitosa. El gran problema que tienen los compañeros trabajadores a veces es que respaldan toda su esperanza en alguna persona externa y no entienden que los externos son únicamente facilitadores de un proceso, pero lo más importante es la unidad interna de los propios trabajadores y conocer la materia legal, conocer la materia laboral. ¿Para qué? Para que no caigan en el garlito de la provocación del patrón. Yo creo que esa parte también, el robo, si se puede llamar así, o el agandalle de las propinas, que fue lo que ocasionó la protesta inicial, pues también el patrón creo que debió haber tomado conciencia de que no era correcto eso que estaba haciendo, ¿no? Conozco ese tema de la grabación, de la cual me omito comentarios porque me gustaría escucharla completa. Posiblemente nomás escuchamos una versión de esta grabación. Y creo una situación de emotividad en la sociedad, pero considero yo de manera perversa. Porque quien nos dirige o quien nos estuvo asesorando en esa dirección fue la equivocada. Primero, creo el ruido, pero no creo primero las condiciones. Entonces, yo lo que veo, repito, porque conozco ese hotel de toda la vida y a trabajadores que de siempre, repito, les ocasionaron la pérdida de sus derechos sociales. Perdieron muchos de ellos antigüedades hace más de 30 años. ¿Quién hace eso? Alguien que no sabe. Perdieron su trabajo, gente que ahorita no les dan trabajo en ninguna parte. Gente que tenía estabilidad en el empleo. Problemas en los patrones siempre van a existir. Díganme los oyentes y ustedes los presentes si no hay problemas en su casa. Pues,
Si en la casa hay, que no haya en el trabajo, pues es natural. Somos seres sociales que tenemos naturalezas distintas y conflictos naturales, porque es parte de la sociedad, es parte del género humano. El problema no es eso. El problema es que estos trabajadores perdieron sus propios derechos por seguir a alguien que no tiene ni idea de lo que hizo. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Problemas con los patrones hay, perfecto. Vamos entonces a organizarnos. Si no estoy satisfecho con el sindicato que estamos señalando, pues me organizo y veo la forma que un sindicato que consideremos honesto, o lo fundamos de manera preventiva y con las precauciones debidas, y demandamos la titularidad del contrato. Entonces, sí, patrón, somos los titulares y las condiciones de trabajo las creamos tú y yo. Pero no primero hacer todo un ruido y después ir a buscar la solución. ¿Cómo es posible que esos muchachos, repito, se salieron, hicieron meeting y todo un escándalo en la calle? Cuando eres un empleado, estás faltando a la probidad. Eso viene, es un principio dentro de la estabilidad del empleo. Entonces, prevalece la probidad dentro de tu fuente de trabajo, estás señalando, estás peleándote con la cocinera, como dijeron en la casa, ¿no? Primero, si tengo una diferencia, señor, si saben que hay un sindicato dirigente, pongamos a platicar, veamos las condiciones, los llaman, y se hacen las causas legales. Después demandan la titularidad, o demandamos la titularidad, pero a demanda de varios trabajadores, pero eso fue como eso debió haber sido lo primero. Ahora, en lo que se lleva la demanda, esos trabajadores van a pasar lo que está en la audiencia, y si el patrón acredita que efectivamente fue una cuestión de violación a las normas de trabajo, pues no tengo obligación de liquidarte al 100%, porque no tengo esa obligación. La ley me ampara, dice el patrón, se allana, y dice, tú saliste, y hay grabaciones, es público, no es necesario hablar tanto de ese tema, hay grabaciones, ¿no? Trabajadores hicieron todo un espectáculo afuera en horas de trabajo. Y algunos saliendo, cuando la ley nos dice que los primeros 30 minutos, cuando sales de tu fuente de trabajo, aún sigue reconociéndose como que estás trabajando. Y salieron, hicieron meeting y griterío, que el patrón hace, que el patrón es ratero. Entonces, ve, presenta un anuncio al Ministerio Público, ¿no? O sea, tienes que ser institucional y saber lo que haces. Ahorita, a los meses, ¿ya va para un año o no? ¿Cuándo empezó? Sí, como un año y medio. Un año, va para el año. Empezó este conflicto y empezó todo este problema con los trabajadores, posiblemente sea menos, calculo 8 meses. Febrero posiblemente, mejor dicho, me retracto el tema, 8 meses para acá. ¿Dónde están los trabajadores? No les quieren dar trabajo en ninguna parte por conflictivos. Llevan el antecedente. Dame de tus referencias de trabajo, ¿no? Y son personas de 60, incluso 70 años, 50 y tantos años, o incluso sabemos que andan lavando carros, andan acomodando carros en ciertos lugares. Qué pena de esa gente. Y estas personas que los encabezaban en esta lucha, ¿a poco les van a garantizar que van a ganar la demanda? Esa demanda se va por lo menos no menos de 2 años. Y eso sí ganan. Porque el patrón dice, pues lo que hiciste es público, es más, te entrevistaron, hiciste todo un relajo, cuando esos son asuntos internos, privados, no públicos. Te fuiste por la vía de la oclacracia, del sentimentalismo social, emocional, que eso nunca lleva a nada, y eso que ocasionó, pues simplemente a los 20 y tantos, 30 y tantos trabajadores quedarse sin nada. Rafa, ¿qué ley protege o hay una forma de que se protejan los trabajadores al momento de querer formar un sindicato para proteger sus derechos laborales? Bueno, la Constitución no lo mata el 123 constitucional, la ley misma ya no señala la forma de proceder. Artículos de la ley misma, el capítulo de sindicato nos habla cuáles son los mínimos a formar, qué requisitos señalan los estatutos, solicitar ante la autoridad competente, si es competencia federal o estatal, o corresponde a los municipios, apartado B, y de ahí, bueno, ya que está organizada la persona jurídica, la representación de esta, emplazar por firma y celebración al contrato colectivo a una empresa, o bien detentar y demandar la titularidad, que es la vía correcta, o en su momento solicitarle a un sindicato del mismo rubro, que nos señala la propia ley, la titularidad, y entonces se hubiera emplazado a los hoteles de Mendoza, que de manera sigilosa se demanda la titularidad, se manda esto, se manda lo otro, y se enfrenta entonces así el patrón, que no tiene que meterse a una verdadera demanda, y entonces sí estaríamos hablando de una verdadera democracia sindical, porque a través del voto libre secreto el trabajador a conciencia, no hay chisme. Hay forma de protegerse. Entonces sí, y el patrón no tiene injerencia en la vida de una votación entre la clase trabajadora, porque es una violación ya al 133 de la ley, y aparte está prohibidísimo que el patrón vaya a ver, porque siempre el patrón quiere su preferencia.
Claro. O por lo menos algunos, o dirá que muchos, no todos, ¿verdad? Que hay patrones muy respetuosos de la ley y me consta. Sin embargo, ¿qué sucede? Bueno, eso debe haberse hecho con los trabajadores del Virrey de Mendoza y hubieran conservado su trabajo y estarían en su estabilidad laboral, estarían trabajando, repito, con todas las garantías de la ley, esperando el laudo a que se emitiera y dijera quién, porque el patrón no puede saber quién votó por quién. Antes, antiguamente, tuvimos titularidad, posiblemente tú conociste, Paco, donde estaba la mesa, estaba el actuario y le preguntaba al trabajador, repito, ¿por qué sindicato quieres que tenga la titularidad? ¿Uno o el otro? Delante del patrón, y el patrón nomás viéndote con un globo de humo, pues obviamente que muchas titularidades se perdieron así porque el patrón decía, antes, y lo vivimos, y lo padecimos, el patrón antes juntaba a los trabajadores y decía, el cuate que le mandó la titularidad, a que vote por él lo corro, ¿qué prefieres? Eso, por eso se hizo una jurisprudencia en la Suprema Corte de que el voto es libre y secreto, pero en urna y en privado sin que el patrón influya. Eso debió haber sido la estrategia, y es lo más lógico. Con los trabajadores del Hotel Virrey de Mendoza, ¿no? Que ahora se dejaron llevar por X persona, que omito nombres, que no tienen ni la más mínima idea de lo que es el derecho colectivo. Y ahora, ¿qué van a hacer? Y puedo casi asegurar, sin que lo afirme, de que tienen perdidas las demandas. Lamentablemente. Lamentablemente, es que eso no es una cuestión de lo que yo te diga, es cuestión de ver la parte procesal y cómo se dieron las condiciones de esos pobres muchachos. Pues ya lo saben, amigos, está el Hotel Alameda donde tenemos denuncias de trabajadores o extrabajadores que quisieron formar su sindicato para proteger sus derechos laborales, se dieron cuenta o se han dado cuenta al momento que están haciendo sus movimientos y los destituyen. Bueno, luego. es que en la situación, vuelvo a repetir, la estrategia, ¿quién los representa efectivamente? Porque Sí, es una cuestión ya lo saben. entre sindicatos solamente, no ante el patrón. Pero, repito otra vez, vas en el caso del Hotel Virrey Mendoza, el abogado que se dice asesorar, va y se pelea con el patrón. No, pues primero, no, antes que nada, va y se pelea y le dice, te voy a hacer esto. No, pues el patrón toma precauciones y corre a medio mundo. Pero fíjate, Digo, es lo que vemos, ¿no? sí, y también, Rafa, fíjate que el tema del sindicalismo es un tema muy complejo, muy complicado, porque organizar a la gente, concientizar a la gente, unir a la gente, son temas difíciles, no es algo sencillo, te enfrentas con que luego el patrón a veces no digiere la necesidad de que el trabajador tenga derechos, buenos salarios, buenas prestaciones, que no tenga organización, y esa parte del sindicalismo es de la que siempre se ha, desgraciadamente, se ha luchado para que la gente participe, pero el patrón de repente impide eso. ¿Por qué? Porque no le conviene. Por eso ahora, yo no sé cómo veas tú, Rafa, pero la nueva ley laboral que se acaba de aprobar, allí habla sobre la cuestión de la democracia sindical. Tú decías que, bueno, hay un proceso nuevo de la reforma laboral donde va a haber varios sindicatos, que eso en vez de abonarle a la unidad, pues va a generar más división, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que el sindicalismo en este país, con este nuevo gobierno que se está procesando de transición, pues más que perjudicar, beneficia a la clase trabajadora, ¿no? Bueno, primero tenemos que comprender qué son los sindicatos y qué es la autonomía sindical. La autonomía sindical es el autogobierno sin la injerencia de los patrones. Sin injerencia del patrón y del Estado. El Estado te reconoce, pero el gobierno te tiene que respetar a su injerencia. Y nos gobernamos solos. Claro, sin salirnos del margen de la ética y de la ley, lo entendemos. Pero tenemos nuestra propia forma de elegirnos, procesarnos, educarnos, idealizarnos y continuar. Claro. ¿Qué sucede al respecto? Me dices el patrón. Bueno, el patrón, hay patrones muy conscientes de la importancia de trabajar en equipo con sus trabajadores, porque al patrón le conviene trabajar, repito, con organizaciones bien establecidas y bien estructuradas, porque necesita eficiencia, estabilidad, necesita productividad y quiere gente estable. Es como en la casa de ustedes. ¿Acaso no quieren tener una familia estable? Pues quiero que todos, una pareja, como una familia, como amigos, todos queremos estabilidad. Pero estas circunstancias de esta nueva ley nos señalan, pero que hay graves errores en la interpretación de primero, un contrato colectivo de trabajo está firmado con un titular de un sindicato, del cual el objeto social de la empresa está contractuado con un sindicato. Ya la empresa no puede salirse de su
marco jurídico de contratación. ¿Es la nueva ley? No, es la ley. La ley. Ahora, con este mito de que puede el patrón negociar con varios sindicatos, yo pregunto, ¿cuántos objetos sociales de la empresa se tienen que dividir? Hay uno solo. Si una empresa hace esas botellas de plástico, no produce botellas de vidrio, nomás de plástico. Yo tengo firmado contrato con un sindicato de la industria de plástico con el cual yo contrato la producción de botellas de plástico desde el inicio hasta la producción final. ¿Qué otro rubro voy a celebrar con otros sindicatos si nomás tengo un solo objeto social? Que sea que tiene una empresa. ¿Qué está sucediendo con esta? Yo lo podría decir, este disfraz de democracia es dividir a la clase trabajadora para que no pueda llevar a cabo o no pueda ejercer efectivamente su derecho de huelga, que es verdaderamente el pavor del sistema de la clase política, porque es la única arma que tienen los trabajadores para ser escuchados. Un emplazamiento a huelga es un emplazamiento al mismo Estado. No es el patrón solamente, es el factor de la producción. Entonces, emplazar a huelga resulta una cuestión política muy importante de gran trascendencia, que a quien más le conviene tener divididos a los trabajadores al mismo sistema político. A la misma clase política, sea PRI, PAN, PRD, es lo mismo. Es solamente pendular. Hoy gobierna uno, ahora mañana gobierna el otro, y nomás es el mismo teatro, ¿no? Pero en instancia es el mismo sistema político. Entonces, ¿qué combinó esta nueva era política? Simple y sencillamente dividir más al trabajador. Ahora, yo repito, pregunto, ¿a qué patrón le conviene tener a 4 o 5 grupos? Posiblemente le convenga desde el punto de vista de la huelga. Negocian la huelga, porque uno se da otro, los dos si quiere, y ahí se confrontan. Pero si con un solo sindicato y con un comité a duras penas, y lo vemos, porque cada año las revisiones contractuales verdaderamente son negociaciones muy álgidas. Claro. Hay negociaciones muy bien llevadas, muy amables, muy civilizadas, de las cuales hemos obtenido grandes resultados, pero también tenemos contratación colectiva donde verdaderamente son negociaciones de meses, porque son condiciones verdaderamente tensas. Sí, claro. No es, tú lo sabes bien. Yo viví 4 huelgas en Sicasa Entonces, y vieras qué difícil sí, fue. y a veces un patrón y un sindicato no se entienden bien con el patrón y a veces pues ahí les da la vuelta o casi. Ahora imagínate si así, con esa lucha que hemos enfrentado muchas veces, que hace esta nueva reforma, pues le pone al patrón 3, 4 grupos para que no puedan pedir mejores condiciones de trabajo. Rafa, el outsourcing y la nueva reforma. La gran pregunta. Pues es que ya hay agencias que únicamente ya es hasta negocio para... El outsourcing es la nueva esclavitud laboral. Así lo digo con sus letras. Es la nueva forma de evasión de las responsabilidades del Estado. Del Estado. Empezando porque el mismo Estado y el gobierno es el primer mal patrón. Si quieres un patrón pésimo, ve cómo gobierna el Estado de Michoacán, otros estados, a sus trabajadores. Y los que ya están subcontratando a través de la modalidad de honorarios, a través de terceros, son los mismos gobiernos ya. Ya ni siquiera los trabajadores al servicio de los estados y municipios tienen antigüedad. No, ya no. Entonces muchos se está tratando el Estado de deslindarse de su responsabilidad social con los trabajadores. Entonces, tú me dices, el outsourcing, pues aquí no le conviene el outsourcing, yo le pago a ti para que el otro día yo tenga responsabilidad contigo. Así es, a través de agencias. Claro, pero aún así, los artículos 12, 13, 14 de la ley amparan al trabajador, aún así. Y la mejor forma de defenderse del outsourcing es tener un contrato colectivo con un sindicato de verdad. Te lo digo en verdad, repito. Los contratos que tenemos celebrados nosotros con varias industrias fuertes y pesadas, en el sentido de estructuras, como ente, no permitimos el outsourcing. Esa debe de ser una línea. No permitimos, ¿no? Porque las plazas sindicales, de acuerdo al artículo 154 de la ley, son una negociación que tienes con el patrón y no lo permites. Bueno, pero cuando el trabajador tiene la urgente necesidad de tomar un empleo, pues acude a estas agencias. Es que desgraciadamente la necesidad. Y desgraciadamente ante la necesidad otros se enriquecen. Y si el Estado no te provee... Bueno, el Estado, a veces decimos si existe aún, ¿no? Porque la verdad da mucho que desear. Pero volviendo al tema del outsourcing, desde su inicio al respecto. ¿Qué significa esto? Y nos sorprendió mucho que en esta reforma laboral de esta cuarta transformación no entró, ni siquiera tocaron el outsourcing, lo dejaron trabajar a su gusto y a su disgusto. Entonces, ¿cuál transformación?
siguió lo mismo. ¿Cuál protección a los trabajadores? Protección. Por otro lado, los dividieron, los fraccionaron y vimos una intromisión del Estado, del gobierno, a la vida autónoma de los sindicatos para que los controle, que eso es un tema que un día hablaremos con más detalle, porque es un tema más amplio al respecto. Y el outsourcing quedó intocable. El único senador que me pareció honesto de Morena es Gómez Urrutia, que acaba de presentar una iniciativa de ley para regularizar el outsourcing. ¿Por qué no lo hicieron los demás legisladores de Morena? Y son mayoría, ¿no? Y son mayoría, y no tocaron ese tema del outsourcing. Ahora andan hablando, ufanándose de que vinieron a transformar al sindicalismo. No pueden transformar lo que nos corresponde a nosotros únicamente. Esa es una gran tarea que tenemos el pueblo de México, Rafa. El tema, y lo comentamos antes de que empezáramos, cómo los diputados, los senadores asumen temas que no conocen. El tema laboral es un tema álgido, que se supone que debe de existir un análisis, un debate, una polémica interna entre los propios trabajadores y a su vez hacer las propuestas ante las cámaras, pero lo hacen al revés. No hay ni consulta para los trabajadores, o como la famosa reforma educativa, ¿no? Que en su momento Peña Nieto la llevó adelante sin consultar a los maestros. Creo que necesitamos cambiar la dinámica política en este país, Rafa, donde la clase trabajadora, los maestros, los universitarios, seamos ¿cómo se dice la palabra adecuada? Los arquitectos de nuestro propio destino. Protagonistas. Los protagonistas de nuestro propio destino. Porque yo estoy de acuerdo en que los diputados y que los senadores desarrollen políticas legislativas en favor del pueblo, pero que tienen que consultar al pueblo. Porque entonces, si el pueblo no participa, no debate, no analiza, no desarrolla análisis, pues son leyes o son propuestas que van divorciadas del pueblo y de los trabajadores, ¿no crees? Bueno, primero que nada, tenemos que ver una situación muy importante, la educación y la cultura. Que tanto desde la adolescencia, de los primeros años del razonamiento educado de nuestros hijos, estamos verdaderamente formando hombres libres, ¿no?, de pensamiento, acción, o estamos simplemente formando, con todo respeto, obedientes a un sistema. Así es. Desde ahí empieza esto. Desde el sistema educativo de la televisión, del sistema educativo que viene desde una teoría prusiana, el sistema educativo que impera en América Latina y el mundo, la imposición prusiana, repito, de la cual se modificaron los esquemas para la obediencia, no para el razonamiento social. Empezando desde ahí, debemos ver la transformación de la educación, repito. Y la inducción a una sociedad libre, no libertina, libre para que pueda ejercer su propio razonamiento en cuanto a su interés colectivo. Pero ahora el derecho colectivo se ve cada vez más mermado, por eso los intereses lo están dividiendo, para que el derecho colectivo no exista. Y a partir de ahí, la clase trabajadora, a través de sus educando sus propios hijos, tomar una conciencia de la importancia no solamente de ser productivo, sino ser un ser consciente social, para demandarle al Estado la transformación misma de la sociedad y de la justicia social. Pero mientras la sociedad no tome conciencia realmente en dónde está y en qué pertenece, entonces vamos solamente a crear una oclacracia social, que es lo que está pasando en el país. ¿Qué significa eso de oclacracia? Tomar decisiones colectivas de la muchedumbre en base a las emociones y en base a las cuestiones emotivas, más no a la filosofía que debe ser. No en base a una conciencia social, sino simplemente como si esto fuera un estadio de fútbol. ¿Me explico? Sí. Emociones, no razones. Ocurrencias, yo diría, ¿no? Bueno, en parte, pero más que todo una cuestión emotiva, y las cuestiones emotivas, atrás de todo eso hay manipulación. Y a veces desconocimiento, porque ¿te acuerdas ese día que estuvimos en la Cámara, en la zona del Congreso, que planteaste precisamente el tema del outsourcing y planteaste el tema de varias cosas de carácter sindical, como la democracia, y que yo veía que algunos compañeros, diputados o diputadas ahí, como que no les agrada a veces que uno dé a conocer lo que piensa, ¿no? Me agradó mucho el ponente, ¿no? No recuerdo el nombre. Él explicó que el outsourcing precisamente no había sido tocado en la reforma laboral y que era necesario que se tocara porque finalmente, si se cambia de gobierno, pues tiene que haber un cambio de fondo, ¿no? Bueno, veamos si es cambio o maquillaje. Recordemos que esta reforma laboral
no respondió a los intereses de la clase trabajadora, porque una cosa queda muy clara. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Los legisladores solamente oyeron, no escucharon. Queda entredicho el outsourcing. Bueno, es política, a fin de cuentas, una simulación, porque compañeros míos de la Confederación estuvieron en el Congreso, presentaron, se manifestaron a través del mismo Congreso en trabajo. Las diferencias y el peligro de esta reforma en muchos sentidos, pero no importó a nadie, por la razón muy sencilla. Y veamos la causa y motivación que dio la reforma laboral. Y se dice ahí que fue a consecuencia del famoso Tratado de Libre Comercio, ahora no recuerdo el nombre, ¿cómo se dice? Para satisfacer, ¿por qué? Algo así. ¿Cuál fue la necesidad? Y repito, el trasfondo es hacer una homologación lenta de la propia Ley Federal del Trabajo a México a la norteamericana. ¿Y qué existe en Estados Unidos? No existe el derecho de huelga. Existe una manifestación de huelga, que son cosas distintas. Ahí no existen los sindicatos con personalidad jurídica, existen las uniones, no tienen personalidad jurídica. Ahí los litigantes, lo que está pasando con esta reforma, va a pasar lo mismo que en Estados Unidos, solamente son consultores, ya no litigantes, por eso están diferenciando términos en la parte procesal para iniciar una demanda. ¿Qué significa todo esto? Que están disminuyéndole, o mejor dicho, están haciendo una homologación disfrazada a lo que dice Estados Unidos de acuerdo a sus propios intereses, porque ya, repito, la cuna del capitalismo junto con Londres, pues no quiere huelgas. ¿Por qué? Porque representa una verdadera lucha de clases y una verdadera izquierda, no la simulada, porque hay muchos simulados. Hablo de la verdadera izquierda social, y las únicas organizaciones sociales, no partidos políticos, incluso que estamos por encima de los partidos políticos, somos los sindicatos. Entonces, ¿qué sucedió? Esta reforma es un disfraz de cómo ir homologando el derecho norteamericano y absorberlo, el derecho propio de este país, el derecho de la reforma federal del trabajo, para que no en última instancia los sindicatos y las demandas sociales queden solamente en la imagen. Vean ustedes, ¿han conocido una huelga verdaderamente en Estados Unidos? Últimamente, pues, con ¿no? este fenómeno de la huelga de puertas abiertas, están acabando con ese derecho legítimo. Que existió abuso en algunas partes, en algunos sindicatos, posiblemente sí, yo no lo dudo. Eso habla de que si hubo abuso es que no hubo una legislación que regulara, pero no impedir ese derecho. Vean las huelgas de Estados Unidos, es afuera salir a dar vueltas con un cartoncito y manifestarse. Esas son las huelgas. Listo, Sí, y listo. Incluso el patrón tiene injerencias cuando sí, cuando no, pero siguen trabajando. Pues eso no es huelga. Y no tienen, repito, personalidad jurídica. De los pocos países que tienen personalidad jurídica los sindicatos es México. Y por lo tanto, no conviene que ejerzan ese derecho. Dos, lo que tú dices al respecto de que patrón va a poder tener varios sindicatos, pues lo repito. El mejor ejemplo es el sector salud aquí en este estado. Hay un sindicato titular, que es el Sindicato Nacional del Sector Salud. Hay una decena, 12 sindicatos, que todos quieren que sea a través de minutas. Díganme, o los compañeros del sector salud, ¿cuándo van a ejercer verdaderamente una transformación? Nunca. Bueno, con el outsourcing queda en entredicho el gobierno del Estado, la Federación, con la generación de empleos. Porque se llenan la boca de decir que hay generación de empleos y que hay menos pobres. Y con esto, pues, ¿de dónde? ¿Cómo? Bueno, es justamente, retomo el tema. Yo pregunto, y lo digo abiertamente, ¿cuándo el Ejecutivo del Estado nos ha escuchado? No oído, escuchado. Escuchado, por lo menos. ¿Cuándo ha tenido la atención de escuchar al sector obrero en una reunión privada o pública para ver sus demandas? Yo pregunto, ¿cuándo? ¿Conocen alguna noticia al respecto? Claro que no. Pero a los patrones sí, ¿no? A la Coparmex. Bueno, con todo los respeto a los compañeros empresarios que son amigos nuestros, claro. Tenemos gran respeto porque son... Pero con ellos sí hay una fluidez de información. Tenemos más comunicación con el sector privado, con las cámaras, que son grandes amigos, que con el mismo gobierno. Es más, que el gobierno no se meta, pero se mete e inclina la balanza hacia el capital y es público, no lo digo yo. Cuando hemos visto que el Ejecutivo del Estado tenga la humildad política de escuchar a los obreros, o acaso ustedes lo han visto en el 1 de mayo encabezando sus manifestaciones, sus demandas, escuchándolos? ¿Cuándo? Nunca. Entonces, ¿a qué amo sirve? Lo dejo entre comillas. Paco, se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, Héctor. Concluyendo, Héctor, Rafa, ¿crees entonces que el tema central de los trabajadores, el lema marxista que decía que solo la
clase obrera, puede salvar a la clase obrera? En esa parte sí. La verdad es en sí misma y para sí misma. Yo lo transformo de otra manera. La clase trabajadora, mientras más tome conciencia social de la importancia de estar organizados, es el único que puede mejorar las condiciones de trabajo. El único. La único que tiene el sector obrero se llama unidad con conciencia social. La unidad no significa estar juntitos. La unidad social significa tener conciencia social, conciencia de clase. Sin eso, la clase sindical no se representa por el volumen, sino por la calidad de sus integrantes y de que verdaderamente tienen conciencia de lucha. Porque una cláusula, una prestación de un contrato colectivo de trabajo, tú lo sabes muy bien, Paco, cuesta sangre, sudor y lágrimas. Y a veces pérdidas de familia. Y hay compañeros que han dado la vida, y me consta, porque lo hemos padecido, compañeros que han tenido fe en su institución sindical, que son nuestros mártires y merecen respeto. Y es lo que no le gusta a ciertos estilos. Seguramente tu padre fue uno de ellos, ¿no? Le sufrió, le navegó. Bueno, mi padre, luchó. Pero no hablemos tan solo de mis padres, porque esta es la parte de la representación, sino todos aquellos que se involucraron. Porque muchas veces no es la cuestión del líder, es la cuestión de todos los que lucharon en ese ideal de lucha social. Pero, repito, una cláusula, un aumento de prestaciones, quitarle un poquito el capital para que el trabajador tenga más para llevarle a comer a sus hijos, solamente los sindicatos lo pueden lograr. Y si esperamos que el Ejecutivo nos dé, van a pasar 1000 años y va a ser lo mismo. Y nunca va a suceder. Pues Rafa, hoy nos diste una cátedra de sindicalismo, de la protección de los derechos de los trabajadores. Inauguramos el sindicalismo con Rafa, ¿eh? Fíjate nada más. ¿Cuándo? Si acaso yo hablo, pero no igual que él. Muy bien, pues ya nos vamos, nos acabó el tiempo. Acompañarnos, esperemos que haya la oportunidad de que nos acompañes nuevamente. Claro, con gusto. Cuando ustedes me inviten, yo expongo mis tesis. Por allí te pedimos, si quieres algún amigo que sea sindicalista, algún compañero que le interese participar, porque la tribuna está abierta, ¿eh? La tribuna está abierta. Aquí con Héctor hemos platicado de que necesitamos que la gente sepa qué es lo que están haciendo los líderes sindicales, populares, universitarios, los gobernantes, los diputados, los senadores, pero le tienen miedo a Héctor, no quieren venir a platicar con él. Entonces yo te pido que podamos apoyarnos contigo, con aquellos personajes que estén interesados, porque necesitamos tener una sociedad participativa, actuante, que entienda de que estamos en otra época donde ya no se puede reprimir fácilmente a la gente, ¿no? Entonces, te agradecemos mucho, Rafa, tu presencia nos ilustra bastante, ¿eh? Tomando tus palabras, yo no me le pondré un adjetivo más, y consciente de la realidad. Claro, por supuesto. Finalmente, agradecerles a todos los amigos que ya estuvieron al pendiente de esta programación, agradecerte Claudia Leiva, Edgar Pérez, regidor de Pátzcuaro, Edgarín. Saludos, Edgarín. Un saludo para nuestro amigo Edgar. La hermana República de Pátzcuaro. Jesús Infante Ayala, Edgar Martínez, Mario Alberto Calderón Paz, Félix López, Carnala, gracias, estás viendo este tipo. Humberto Orlando Trejo, saludos. Michuve, saludos Michuve, hasta los la Ciudad de México, a la ciudad del smog y el ruido. Leti Valenzuela, gracias. Fanny González, La Morenita de Michoacán, Cetina, saludos La Morenita. Humberto Trujillo Neri, ex de Capula, ex jefe de tenencia de Capula. Siempre presente, ¿eh? Amigo Miguel Ángel Sandoval Rodríguez. Duro, Miguel Ángel. Ya te voy a dar tu quedamos que lo íbamos a invitar, pan destacado. La segunda Miguel, parte de Héctor. Sí, ahí te hacemos, aprovechando la cordial invitación para que nos vengas a acompañar nuevamente. Mar Paletita, saludos. Rigoberto Morales, nos dice Miguel Ángel Sandoval, así es, la base trabajadora debe tomar las riendas de su propio destino para aspirar a una mejor clase trabajadora y no ser manipulados y sometidos. Para ello se debe dar paso a la libertad y democracia con derechos y educación. Miguel, pero pues ahí nos quedaron mal. Los senadores que no le entraron al tema del outsourcing. TECMEC. Bien, mi estimado Miguel Ángel.
Seferina Ávila, saludos, muchas gracias Paco. Y un saludo a los Pues, compañeros del WhatsApp, que también Saludos. tenemos ahí a los amigos de En la Torre, que un saludo para todos ellos. Bien participativos. Sobre todo. Mi estimado Rafa, un gusto. Buenas tardes. Muchas gracias, Rafita. Pues amigos, ahí estamos al pendiente, gracias, excelente tarde.